A ver, te quería leer esto. No sé qué es un libro, nadie lo sabe, pero cuando hay uno, lo sabemos. Esto es de Marguerite Duras, Escribir. Y te quería empezar con eso, para vos, que ya vas tenés 2 novelas publicadas y está por venir otra. ¿Cómo es eso? ¿Cuándo te das cuenta, cómo son tus procesos de escritura y cuándo te das cuenta que está el libro? ¿Verdad? ¿Cuándo tenés sos bastante minucioso con eso? Entonces, ¿cuándo vos te das cuenta internamente que hay algo ahí? A ver, yo hasta ahora me dediqué a escribir solo novelas, por lo que novelas o textos extensos, digamos, con lo que se trata, en mi caso, de procesos bastante largos, eh, y como soy muy desconfiado de mis primeras ideas y de las segundas también, y a veces muy desconfiado de las terceras, y a veces desconfío también de mi desconfianza, eh, se termina convirtiendo el proceso de escritura en un proceso en el tiempo, donde me dejo crecer y me dejo envejecer para ir releyendo una y otra vez aquello que escribo, hasta que de pronto hay algo que me satisface a lo largo de todos los años que lo vengo escribiendo, y ahí va quedando. Eh, las diferentes versiones de mí que fueron escribiendo ese texto a lo largo de los años se van poniendo de acuerdo y dicen, esta oración funciona, este párrafo funciona, hay algo de esa cocción lenta en la que me cocino yo también, eh, que es un poco el proceso de escritura. Por otra parte, yo escribo en desorden, es decir, el orden en el que aparece el texto en los libros no es el orden en el cual lo escribo. En general, no en general, solo escribí 3 libros: La Come Madre, Informe sobre Ectoplasma Animal, y ahora el tercero que al parecer sale este año, que es La Telepatía Nacional. Eh, el primero y el último los escribí de atrás para adelante, digamos. De manera episódica, de manera tal que escribía un episodio, ese episodio manifestaba una necesidad de componer mundo narrativo en sus antecedentes, escribía los antecedentes y luego aquello que causaba los antecedentes, y así hacia atrás, de una primera escena o de un primer episodio que apenas comprendía, pero que me resultaba importante dejar en papel, eh, en, la, en esta suerte de retrospección se iba armando el mundo narrativo cada vez con mayor claridad. Entonces, una vez que ocurre todo eso, y pasa el tiempo, y hay algo ahí que pide quedarse, ese es el momento en el cual creo el libro empieza a concluir. Claro. ¿Y te gusta esto que decís de los tiempos? Es porque, además de la cocina de la escritura, pero ¿te gusta escribir por imágenes o ir alimentando progresivamente todo el contexto de la novela? ¿Cómo vas avanzando A ver, por supuesto, cuando uno habla de un proceso de escritura, habla más bien de sus imposibilidades. Y a mí me encantaría escribir más rápido y más ordenadamente. Lo que me termina ocurriendo es que no es así, eh, y entonces me dejo llevar por la necesidad de escribir un episodio puntual o una imagen puntual o incluso una frase puntual, que luego veo en qué parte de un mundo que más o menos vislumbro desde el inicio voy a ubicar. Claro. Eh, entonces ese es un poco parte del proceso, es un proceso fragmentario, que es, por un lado, el resultado de lo que puedo hacer, porque tiendo a, digamos, me mantiene interesado en lo que escribo, porque muchas veces cuando uno imagina un mundo narrativo, unos personajes, un conflicto, una historia, con esa liviandad con la que lo hace para no quedar atrapado,
atrapado por la propia lógica de esa primera, de esa primera concepción. Lo que también me ocurre es que trato de evitar que la lógica misma del relato, escrito cronológicamente, termine circunscribiendo mis opciones narrativas. Es por eso que, como te decía antes, imagino primero un mundo en general para el texto, y luego voy produciendo fragmentos que alojo en diferentes lugares hasta que la cosa termina por adquirir un cuerpo. Por otra parte, no dejo de pensar, al menos los 3 libros que escribí hasta ahora, para mí tienen algo de caricatural, hay algo de bidimensional en los personajes y en las situaciones convocadas. Nunca lo veo del todo como mundos completos en 3D, o en 4 dimensiones. Incluso, y con esto cierro, es muy común que muchos escritores partan o sugieran partir en la escritura de un personaje, de un diseño del personaje, de un conjunto de personajes. En mi caso es casi exactamente al revés. Lo que tengo es un conjunto de acciones, un conjunto de palabras, un cierto modo de hablar, unas ciertas opiniones, y luego eso en el proceso de escritura se va aglutinando hasta que en un momento dado le pongo un nombre. Y contame un poco, bueno, más allá de la novela en sí, la telepatía nacional, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo dialogan? ¿Hay una especie de tríptico ahí cuál es el diálogo, como el primer diálogo que vos entablaste? Creo que sí, hay una... sí, claramente hay un tríptico. Me gusta la palabra tríptico, mucho más que trilogía, porque además no es una trilogía en un sentido estricto, pero yo creo que sí, con la telepatía nacional vengo a cerrar un conjunto de intereses y también un tipo de texto que hasta ahora transcurre como espacio ficcional en un pasado, en un cierto pasado de la Argentina. En el caso de la telepatía nacional, es un texto que va desde los años 30 hasta, eh, hasta fines de los 50, y no, sin contarte nada, es básicamente un libro sobre un proyecto de construcción en Argentina de parque antropológico, o como se lo podría llamar vulgarmente, un zoológico humano, un poco a la medida de los zoológicos humanos que hubo en Europa a fines y principios del siglo XX, en ciudades como Bruselas o Berlín o incluso París, lugares donde se traía familias o incluso hasta tribus enteras de diferentes partes del mundo, y se las exponía para deleite del hombre blanco, en una suerte de zoológico, incluso en el marco de escenografías que vagamente intentaban reproducir las condiciones de vida originales de esas tribus, entre las cuales además había incluso pueblos originarios de Argentina, de Tierra del Fuego, por ejemplo, que han llegado a ser expuestos en lugares atroces de estas características. Entonces, por un lado, la telepatía nacional trabaja un proyecto de construcción de parque antropológico en Argentina. Por otra parte, es una novela sobre telepatía, y sobre las condiciones en las cuales se produce la telepatía, y es finalmente, y de un modo en todo caso minoritario, una novela de espionaje telepático. Es esas 3 cosas: espionaje, telepatía y parques antropológicos. Y creo que por el tipo de texto, por el trabajo sobre los materiales, sí, se emparenta mucho con La Come Madre y con Informes sobre ectoplasma animal. Claro. Y la vinculación con la ciencia y bueno, con el Estado. Exactamente. Hay algo de, en este caso, con la antropología, con, con la intervención en el cuerpo de ciertas ideas vagamente científicas
y vagamente nazis. También hay un trabajo que se continúa en relación con los otros dos libros, que tiene que ver con mi interés por trabajar con ciertas retóricas de la derecha. Eh, a ver, en términos personales, mi formación ideológica y política es hacia la izquierda y muy hacia la izquierda, te podría decir. Provengo de una familia marxista, muy nítidamente marxista, y a mí lo que me interesa justamente es trabajar con ciertas configuraciones del mundo que la derecha hace para intentar comprenderlo infructuosamente, porque la derecha nunca puede comprender absolutamente nada bien, y la derecha o las derechas, si querés, para decirlo de un modo amplio. Entonces me interesa el modo en el cual un discurso racista, un discurso clasista, un discurso de segregación y de desprecio y de odio racial, cultural, de clase, hacia el pobre, y etcétera, cómo todo eso, puesto en un contexto que visibiliza su naturaleza caricatural, porque hay algo de caricatural siempre en el pensamiento de derechas, hay algo de caricatura y hay algo de pensamiento mágico en las derechas que las convierte en lo que son, esa mirada conservadora sobre un mundo que merecería ser plenamente destruido, pero que bueno, la identidad de derecha busca conservar. Bueno, todo eso puesto a jugar en un texto literario, en una voz, y en una voz caricatural y en el marco de unos episodios, si querés, no realistas, me parece que lo que puede llegar a producir, o por lo menos es lo que me interesa producir, es un efecto estético en el cual las mismas condiciones que producen esa voz de derechas denuncian la naturaleza oscura de esa voz y de ese posicionamiento. Entonces, eso también es algo que encuentro en las tres novelas. Ese trabajo, sobre todo, es unas primeras personas que hablan desde lo más acendrado y conservador de la derecha nacional. ¿Y qué autores te gustan dentro de esa estela fragmentaria o vas cambiando por épocas de lecturas en relación en paralelo o dentro de ese marco que vos te sentís un poco identificado? En realidad no necesariamente leo autores en los cuales veo identificada mi escritura. A ver, después de muchos años como estudiante de letras, carrera de la que finalmente egresé como quien egresa de un pantano, agradeciendo de todas maneras la experiencia, fue una hermosa experiencia de vida haber estado ahí y fue una enorme experiencia formativa, pero bueno, cuando uno hace letras, de alguna manera te forman para que seas un lector profesional o profesionalizado, o con una mirada alerta a un conjunto de problemas. Eh, y digamos, de la lectura sistematizada a la cual me habitué durante mucho tiempo que estuve como adentro de esa carrera, eh, hoy en día tengo una relación más aleatoria con la lectura. Leo lo que me llega, leo lo que suscita un interés inmediato. Eh, por ejemplo, realmente de los últimos 5 años yo te podría decir que acá en Argentina, una autora que a mí me vuela la cabeza es Gaby Cabezón Cámara. Me interesa justamente por su construcción del mundo y sobre todo por el trabajo, de la violencia ejercida sobre la lengua, la musicalidad de sus textos, que son textos que se prestan para ser leídos en voz alta, o para ser bailados, si querés. Y en ese sentido, ves, por ejemplo, no creo que la escritura de Gaby tenga nada que ver con lo que yo hago,
claro. Yo hasta ahora laburo un tipo de prosa, si querés, más seca, más, donde la musicalidad puede existir, pero está en otro sitio. Ujú. Y bueno, sí, lo de Gaby, estoy pensando en Gaby porque es lo que más me gusta, digamos, de lo que se está haciendo ahora. Te podría decir también Daniela Tarazona, la escritora mexicana, tiene un libro precioso que se llama El animal sobre la piedra. También hay algo ahí que me llama la atención. Eh, Te quería preguntar, así como cierre, de un poco cómo surge la idea de la carrera de escritura, que en un país que hay una tradición muy fuerte desde hace muchos años de talleres. ¿Desde qué lugar, sos el director de la carrera, desde qué lugar eh, se filtra o intenta hacer un aporte a la carrera? Hay muchos escritores que participan como profes. Contame un poco de eso. En relación al oficio de escritor, ¿qué herramientas crees que viene a traer? Me niego a pensar en escritura creativa, me parece un término espantoso. Eh, la formación en escritura artística era una deuda dentro de la oferta académica argentina, entonces decidieron darle pie a la creación de esta carrera. eh, y en primer lugar convocaron a Tamara Kamensain para que la dirija, y finalmente, bueno, Tamara decidió permanecer como asesora, y aportando una mirada general a la construcción de la carrera, y me convocaron a mí para que la dirija. Siendo que también en un momento previo la universidad había hecho consultas con diferentes profesionales con respecto a cómo debería ser esa carrera, digamos, me habían consultado a mí, entre otros. Yo había hecho una propuesta de carrera, como me la imaginaba, y bueno, básicamente de la unión de todos esos esfuerzos y de miradas desde las autoridades de la universidad, desde Tamara, desde la propuesta que humildemente también remití yo, se terminó armando una carrera realmente muy interesante. Una de las premisas básicas era que la carrera debía tener como docentes a escritores y tenía que ser una carrera de formación artística pensada desde la producción artística. Entonces terminó convirtiéndose en un espacio donde el entrenamiento y la práctica en la escritura artística y en diferentes modalidades de la escritura artística, la narrativa, la poesía, la narrativa audiovisual, la dramaturgia, el ensayo, etcétera, se combinan con un conjunto de espacios de reflexión crítica y teórica, Ujú. donde justamente lo que se termina dando es la creación de, en realidad, un nuevo tipo de profesional universitario que no es necesariamente un escritor. Yo siempre, cada vez que inicia el año y doy la charla de bienvenida para las nuevas camadas, lo primero que digo es que nadie necesita una carrera universitaria para ser escritor, pero que justamente esta carrera lo que ofrece es un espacio para conformar licenciados en artes de la escritura, del mismo modo en que, por ejemplo, no creo que la carrera de filosofía forme filósofos, sino licenciados en filosofía o la sociología, o etcétera. Son muchas las carreras en las que lo que se acredita es el paso por una determinada formación en virtud de un determinado entrenamiento. Eh, Recién vamos a tener nuestros primeros egresados, creo, a fin de este año o a inicios del año que viene, lo cual nos pone realmente muy felices. Los estudiantes de la carrera son tremendamente apasionados con el espacio de la carrera, están comprometidos afectivamente con la carrera en general, al igual que los docentes. Para nosotros como docentes de la carrera, porque además de dirigirla, doy clases ahí. Bien. eh, tengo la felicidad de haber podido armar un grupo para una materia que es una materia inicial, el taller de narrativa 1, y el equipo está conformado por
Gabriela Cabezón Cámara, Pía Bouzas, Marcelo Guerrieri, Sebastián Martínez Daniel, Julián López y Félix Brusone en los talleres. Y realmente, bueno, digamos, son escritores que cada uno desde su posición y desde su propia lógica de escritura y desde su experiencia en manejo de talleres de producción de escrita, cada uno desde esa variedad aporta algo muy enriquecedor en el marco de la materia y por supuesto en el marco de la carrera, donde tenemos, bueno, no quiero mencionar a todos los docentes, pero tenemos grandes docentes. Por ejemplo, la línea que tiene que ver con la poesía en la carrera, esta es la única carrera, si no me equivoco, que tiene materias específicamente dedicadas a la poesía. Entonces tenés la materia Poesía Universal está a cargo de Arturo Carrera, por Claro. ejemplo. Tenés a Tamara Kamensain dando poesía argentina y latinoamericana. Mita Rosenberg, que falleció el año pasado, estaba a cargo de el taller de Poesía 2, Alicia Genovese y Andy Nachón están a cargo del taller de Poesía 1. La convicción de estar en una fase experimental e indagatoria de una carrera que recién comienza y que no debe perder de vista que se trata de un espacio de creación artística y de producción de escritura artística, combinado con un espacio, como te decía, de reflexión crítica y teórica que da un marco que completa ese espacio formativo. Estamos muy felices por los resultados, estamos muy felices porque frente a la duda, a mi gusto, estúpida, de preguntarse si se puede enseñar o no a escribir, la respuesta es que no sabemos si se puede enseñar a escribir, pero sí sabemos que la escritura puede ser entrenada y una y otra vez sometida a lectura y a nuevas indagaciones, y que ese entrenamiento y ese recorrido produce crecimientos en la escritura que son absolutamente indudables. Frente a la duda de muchos escritores de si se puede o no se puede incluir la escritura artística o la literatura en un espacio formativo, a mí una cosa que me escandaliza es, siendo licenciado en letras, que esta pregunta no se realice frente a la formación de una mirada crítica. Si uno puede formar a alguien para que sea lector profesional y que desarrolle en base a un cierto conocimiento, el conocimiento de unos ciertos problemas, una mirada crítica propia, ¿cómo puede ser que si podemos desarrollar una mirada crítica en un conjunto de estudiantes que luego salen como licenciados en letras a hacer sus pininos en el mundo de la crítica y de la teoría incluso, ¿cómo puede ser que no podamos entrenar a alguien en la escritura artística? ¿Cuál es la diferencia? ¿Hay una diferencia en relación con el deseo? Seguramente. ¿Hay una relación del cuerpo con la escritura que es distinta? Seguramente. De ahí a pensar que es absolutamente imposible ubicar la escritura en un espacio formativo, me parece un absurdo. Claro. En todo caso, habría que preguntarse directamente qué es lo que puede ser enseñado en general y qué no, qué es lo que puede transferirse. ¿Cuál es la tasa de transferencia, si querés, que hay en una carrera como letras que produce críticos o lectores profesionales? ¿Se puede producir un lector profesional? Si se puede producir un lector profesional, entonces se puede también formar un profesional de la escritura. Eso muchos de nosotros creemos en esa carrera y hasta ahora ha sido una experiencia hermosa. Genial. Bueno, Roque, muchas gracias. Por la Gracias a vos, querido. Muchísimas gracias, realmente. Ahí la seguimos.